Aquí dice cuánta gente en el mundo vive fuera de Rusia, pero es rusa. Y aquí, pues primero me sorprendió mucho la cantidad de gente que étnicamente es rusa, pero vive por todo el mundo. Especialmente me ha sorprendido Argentina, sí, que ya había escuchado eso, pero es como bastante difícil de creer cuando uno ve números así, que de verdad son como cientos de miles de personas viviendo en estos países muy lejanos de Rusia, pero lo que nos importa es que hablan ruso. Yo misma, cuando me fui a Australia, yo tuve mi graduación del programa de magíster, SEMS se llama, yo lo tuve en Australia, y ahí conocí a 2 personas de Rusia que vivían en Australia, ¿sí? Y uno de ellos es un amigo hasta hoy en día, y en su familia, bueno, creo que sus padres se mudaron a Australia, y pues en su familia hasta hoy hablan ruso en su casa. De hecho, son bastante religiosos y como que van a las iglesias ortodoxas ahí en Australia. A veces vienen a Rusia y visitan sus ciudades natales. Creo que vienen de algo como Yaroslavl, no tan lejos de Moscú, cerca de mi ciudad natal también. Pero para mí es ultra raro porque su mentalidad obviamente es australiana, pero hablan ruso, ¿sí? Y a veces usan palabras que son un poco antiguas porque obviamente hablan con sus papás, aprenden de sus papás. Y gracias, me dicen que hablo bien español. Hablan con sus papás y conservan el idioma. Es como una máquina de tiempo, ¿no? Porque obviamente hablas con una persona que aprendió ruso como hace 50 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Que todo el mundo sabe que el ruso se habla en Rusia. Rusia es un país bastante grande. Luego, otros países alrededor de Rusia que tienen que ver con la Unión Soviética, sí, varios de ellos se entiende el ruso, se habla el ruso. Hablaré de eso un poco más tarde. Si tienen preguntas, siempre bienvenidos por aquí. No sé si lo voy a ver. El motivo de que hay mucha diáspora rusa por todo el mundo es porque escaparon del comunismo y conocí un caso. Sí, sí, sí. Claro, en este artículo justo habla del por qué, sí, la parte histórica, y por qué me gustaría compartir eso, porque es un poco difícil de contar, ¿sí? La cantidad de personas que hablen ruso o no hablen ruso, porque obviamente la estadística empieza con, no sé, por ejemplo, algunos rusos, de hecho en el artículo dice que el primer ruso que se mudó afuera fue no sé, de hecho era de Bielorrusia, y como que lo atraparon en Inglaterra y lo enviaron a Australia, y pues fue el primer ruso, pero suena muy como artificial, no de verdad, no sé. En China, que aparecieron, no sé, en el siglo XIV, por ejemplo, algunos rusos. Entonces, claro, llevamos que hay ya por siglos la gente se muda, y por razones obviamente también políticas y culturales, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué dice. Hoy en día, de 25 a 40 millones de personas rusas viven por todo el mundo. Y ahí también dicen que es bastante difícil de decir cuánta gente exactamente, porque, claro, empezaron a mudarse en el año, no sé, 1820, ¿sí? Como un flujo así de grande, no solo unas personas. Y claro, sus hijos ya nacieron en estos países, y ya es difícil decir que son rusos o no, ¿verdad? Porque se mezcla y eso no nos interesa hoy en día. Pero lo que sí sabemos es que puedes escuchar ruso en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y veo que en el mapa lo pueden observar ahora, ¿sí? Porque a mí me sorprendió bastante. Y ahí también dice de Argentina, que de hecho son casi 200.000 personas que viven hoy en día rusos en Argentina. ¿Y para qué necesitamos esta información? Sí, para luego hacer nuestras conclusiones acerca del idioma. Cuando yo empecé con el castellano, obviamente la buena cosa del idioma español es que se habla en un montón de países, ¿sí? Y también son millones de personas que lo hablan,
Y claro, siempre es una ventaja, porque aprendemos idiomas para hablar con gente, ¿no? Y sí, de hecho, claro, sí, y en Francia, de hecho, tenemos la comunidad de rusos más grande del mundo. Es bastante impresionante y también llevan siglos ya viviendo ahí. Y pues desde acá voy pasando al tema de los países donde se habla ruso 100%. También hay un artículo donde pues es para nosotros, para los rusos, que explica en qué países del mundo te vas a sentir como en casa. ¿Sí? Y ahí voy a detener aquí. Bueno, si quieren les dejo el mapa porque es interesante, ¿no? Y donde se entiende el ruso, donde se habla el ruso, porque también varias veces me preguntan, ay, si tengo que aprender ucraniano o ruso. Y luego otros amigos de Chile me cuentan que oh, yo viajé a Ucrania, fui a ver la película, ¿no? O ópera en Odessa con una chica de ahí, sí, y luego resultó que ella no entendía nada de ucraniano porque ahí no se hablaba ucraniano, sí, entonces hay que averiguar un poco antes de ir por ahí. De hecho, uno de mis alumnos, Mitchell, no sé si estás acá, pero ya vas a ser mi estrella, ¿no? Porque uno de los alumnos de la primera generación que entraron en septiembre, entonces llevan ya, bueno, 3 meses, bueno, 3 o 4 meses aprendiendo, claro, y él se muda a Ucrania, bueno, no sé si se muda, ojalá sí, pero en febrero va a viajar a vivir unos 3 meses con su novia y luego quiere encontrar un trabajo ahí. Así que, ¿cómo se dice? Bonne chance, da enhorabuena, que tengas toda la suerte del mundo. Y ahí, pues, él está aprendiendo ruso, porque en la ciudad de su novia se habla ruso. Hay que entender que el hecho de aprender unas 300 palabras en ruso, saber las raíces de estas palabras ya te va a servir en un montón de países eslavos, sí, y por el mundo en general. Si vas a escuchar una palabra que suene parecido, vas a poder entender de lo que la gente está hablando. Es muy importante comprender que, a ver cómo hago así, que me vieran también un poco, ¿no? Sí, que como el primer paso cuando entras al idioma es el más grande, digamos, el más grande en el sentido de que tú ya entras al mundo, entras a este mundo y vas a, o sea, por ejemplo, has aprendido a leer el alfabeto cirílico, y en Mongolia también se usa el alfabeto cirílico, entonces te abre muchas puertas.